Bien, buenos días todavía, tengan todos en esta hora. Gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente en este lugar. Hoy quiero compartir con ustedes un estudio que precisamente estos días que se festeja a las madres, aunque no es un mensaje alusivo al Día de las Madres, es un modelo a seguir para padres en tiempos modernos. Hoy en día la paternidad es un área de la vida de la sociedad que se ha descuidado muchísimo. Muchos jóvenes realmente no saben para qué deben tener hijos. Pareciera que solamente es la cuestión de dejar un heredero, de criar por criar. Y yo veo con tristeza en muchas parejas que son jóvenes que realmente muchas veces no hay un objetivo sobre el por qué tener un hijo, para qué tener un hijo, que sobre todo y lo más importante, qué es lo que Dios quiere acerca de ello. Y esto es una crisis que está ocurriendo a nivel mundial. Muchos países incluso van a la baja en sus tasas de nacimiento, son negativas. Hay países en donde las personas mayores de 60, 70 años ya son a veces la mayoría de la población. La población joven está disminuyendo y la población de niños es una pirámide invertida donde los adultos están hasta arriba y es la parte más ancha y va descendiendo hacia los niños, cosa que en nuestro país todavía no es así. Nuestra pirámide sigue siendo como una pirámide normal, con una base ancha hacia arriba, pero es algo que está cambiando gradualmente. Y yo quiero, para hablar de este tema, usar precisamente como ejemplo los primeros años de la vida de Moisés. Y es de Moisés, el patriarca de los hebreos, porque es uno de los personajes de la Biblia de los cuales tenemos más datos en toda la Escritura. Tenemos datos de su nacimiento, de sus padres, de sus hermanos, tenemos datos de su vida intermedia, tenemos datos de su ministerio al final de la vida, hasta el final de la vida y toda la travesía que él tuvo con el desierto, con el pueblo de Israel, al cual Dios utilizó a él para que pudiera liberarlo también. Entonces vamos a leer Hebreos 11, 23 al 27. Este va a ser la base de nuestro estudio y después vamos a orar pidiendo a Dios su ayuda. Dice así la palabra de Dios: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Vamos a orar, pidamos a Dios su ayuda. Padre, te damos gracias en esta mañana por la vida que nos concedes, Señor, por la oportunidad de estar reunidos en este lugar para alabar tu nombre, para adorarte, pero también para abrir tu palabra, Señor, pues necesitamos ser instruidos por ti, Señor. Padre, vivimos en medio de una sociedad que está perdiendo gradualmente el rumbo, aún para lo que debe de existir, Señor. Ayúdanos, por favor. No queremos perdernos, no queremos ser arrastrados. Yo te pido hoy especialmente por aquellos jóvenes que son padres, por aquellos que piensan serlo algún día, y aún por aquellos que ya teniendo hijos, Señor, quizás nunca han recibido una dirección específica referente a ello. Padre, por favor, háblanos, enséñanos con tu palabra, instrúyenos, alumbra nuestros pies para que no tropecemos. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Bien. Este ejemplo de la vida de Moisés es muy importante porque, como decía hace un momento, tenemos muchos datos, tenemos casi todos los datos de la vida de este varón. Y hoy nuestra sociedad precisamente es un ejemplo
de lo que es el desorden. Es un ejemplo de falta de rumbo, es un ejemplo de falta de valores. Nuestra sociedad es un ejemplo de lo que no debiera ocurrir en la vida de una sociedad precisamente. Es una sociedad que gradualmente se está desmoronando, y se está desmoronando de adentro hacia afuera, o sea, se está desmoronando la familia. Hoy los padres parece que ya no enseñan valores, por eso tenemos una crisis de delincuencia tan terrible en nuestro país. Esta crisis no empezó hace unos años, esta crisis tiene décadas, cuando los padres renunciaron a la formación de sus hijos. Cuando los padres decidieron que debían dejar que sus hijos eligieran su camino y no les pusieron límites y no establecieron disciplinas para cuando ellos se apartaran de esos límites. Estamos solamente cosechando una parte de lo que se ha sembrado durante las décadas pasadas. Pero la cosecha que viene después va a ser mucho peor que la que tenemos ahorita. Si hoy nos espantamos con lo que vemos en la juventud, si hoy nos espantamos con lo que vemos en adultos jóvenes que no tienen valores, principios, que no tienen realmente metas dignas de ser consideradas, espérese a la siguiente generación, espérese a la siguiente década, a los 30, si Dios no viene antes, o los 40 de este siglo, donde estos niños de hoy van a empezar a ser adolescentes y adultos, y realmente va a ser una locura. Si hoy nos parece ya una locura, lo que viene no vamos a dar crédito. Vamos a pensar que es algo surreal, que esto no puede existir, es como una broma de mal gusto a nivel mundial. Pero es a lo que nos estamos dirigiendo. Y gran parte de ello tiene que ver con la formación de nuestros hijos. Todas las culturas del mundo, todos los imperios del mundo se han desmoronado siempre de adentro hacia afuera. Han sido el fracaso en las áreas familiares, el fracaso en el área matrimonial, lo que siempre ha detonado que los grandes imperios, el imperio romano, el asirio, el babilonio, el imperio persa, todos los imperios del mundo, ¿verdad? El griego, todos colapsaron siempre de adentro cuando la familia dejó de ser una prioridad tanto para el Estado como para las personas que lo formaban igualmente. Y si no podemos cambiar el mundo, porque ciertamente ni tú ni yo podemos cambiar el mundo, sí podemos cambiar nuestra familia. Sí podemos hacer que nuestra familia sea un lugar de refugio, un lugar donde nuestros hijos tengan otra meta, tengan otros propósitos y sean formados adecuadamente. ¿En dónde nos ubicamos cuando hablamos de Moisés? Bueno, nos ubicamos en el 1500 antes de Cristo. 1500 antes de Cristo, aproximadamente hace 3500 años, en una sociedad donde un pueblo estaba esclavizado por otro. En este caso hablo del pueblo de Israel, que todavía no eran una nación, porque no tenían ni territorio, estaban viviendo dentro de Egipto, y esta nación, esto que fue una tribu inicialmente, cuando José llamó a su padre a que viniera junto con su familia, y eran aproximadamente 70 personas las que venían junto con Jacob y con toda su familia. Después ellos se multiplicaron grandemente y dice la Escritura que el rey de Egipto les dio la tierra de Gosén para que ellos pudieran habitar. Es una tierra que es parte de Egipto también. Y el panorama que tenían fue desolador porque aunque José un día fue un personaje importante en Egipto, tan importante que era el segundo del faraón, dice la Biblia que se levantó otro rey que no conocía a José, que no conocía su servicio, y entonces al ver la gran cantidad de este pueblo que había ahí, empezaron a usarlos como esclavos literalmente. Entonces pasaron de ser invitados, pasaron de ser acogidos en una tierra para que no murieran de hambre, porque hubo una grande hambruna. Si usted ha leído el libro de Génesis, pasaron a convertirse ahora en esclavos que estaban edificando las pirámides, estaban edificando las casas, que estaban trabajando las tierras de los egipcios. Y en este medio nace esta persona, nace Moisés. Un panorama para nada adecuado, Esclavos, sin identidad, sin nación, tenían solamente una cosa: eran un pueblo al cual Dios le había dado una promesa a Abraham. Yo voy a bendecirte, y a los que tú bendigas yo los bendeciré, y a los que tú no bendigas yo tampoco los voy a bendecir, hasta los voy a maldecir incluso. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Lo primero que tenemos que aprender es que la fe práctica te lleva a correr riesgos por Dios. La fe verdadera, la fe puesta en la práctica, inevitablemente te va a llevar a correr riesgos. Y esto es algo que a veces las personas cuando quieren buscar a Dios no comprenden.
Y se imaginan que buscar a Dios es algo así como voy a adoptar una creencia y la voy a abrazar en mi vida y ya, pero que no se metan con mi vida personal, que no se metan con mis planes, mis propósitos, y esto no es así. Vamos a ver cómo en la vida de este varón y de sus padres, el confiar en Dios les llevó precisamente a una crisis. Les llevó a una situación en la cual ellos tuvieron que correr muchos riesgos. Y por eso Hebreos 11, que es lo que estamos leyendo en este día, se conoce como el Salón de la Fama de la Fe. Es un nombre no bíblico que se le ha dado, en donde Dios pone como ejemplo las decisiones que tomaron personas, hombres, mujeres, de diferentes grados sociales. No había ricos, pobres, no había un estrato social en particular, y que fueron usados por Dios grandemente, pero hay un común denominador: todos corrieron riesgos. Ninguno fue bendecido estando en su casa orando y con los brazos cruzados esperando la bendición de Dios. Todos tuvieron que hacer algo precisamente en todo ello. Todos tuvieron la disposición. Siguiente diapositiva. También vamos a entender que agradar a Dios implica riesgos. Y vamos a mirar y a entender que las personas que no están dispuestos a correr esos riesgos realmente nunca van a poder agradar a Dios. Porque Jesucristo dijo: el que quiera venir a mí y ser mi discípulo, tiene que aún aborrecer a su padre, a su madre, a su esposo, a su esposa. Y el aborrecer no es un aborrecimiento literal, es un preferir. Tienes que preferir agradar a Dios antes que a los tuyos. Tienes que preferir y darle una preferencia a Dios, sus principios y su palabra, aún antes de las personas con las cuales vives, cuando esos conflictos, cuando esas decisiones se contraponen directamente. Y muchos no están dispuestos ni siquiera a eso. Dicen: no, yo prefiero mi paz. Yo prefiero estar en paz. Pues sí, estás en paz con tu prójimo, pero estás en guerra con Dios. Y eso no es sabio. Y vamos a ver cómo los padres de Moisés eligieron correr riesgos. ¿Por qué? Porque ellos tenían un propósito y también porque tuvieron algo en su vida que los llevó a mirar algo en este niño. Para que podamos entender más claramente por qué se corrió este riesgo, vamos a ver que Moisés, aunque hoy vemos solamente a Moisés, tenemos que recordar que este niño simplemente nació porque sus padres corrieron un riesgo. Y sí, cierto, Moisés fue el gran profeta de Dios. Es más, en la Biblia Moisés es comparado a Cristo. Dice la Escritura que será levantado otro como Moisés, que sería Cristo, ¿verdad? Moisés fue el legislador y juez de Israel, quien los juzgó por 40 años en el desierto. Fue el único hombre que Dios ha levantado que hablaba con él cara a cara. Nadie antes ni después de él tuvo ese privilegio. Fue aquel también que recibió de la mano de Dios las tablas de la ley, mandamientos que hasta hoy rigen todos los códigos penales de la humanidad. Hasta el día de hoy, todavía, en todos lados. No robarás, no matarás, no codiciarás, etcétera. Son leyes que hoy rigen todos los códigos penales de todas las culturas del mundo. Él los recibió de la mano de Dios. Fue el libertador del pueblo de Israel. Fue el escritor de lo que hoy conocemos como la Torá, la parte fundacional del pueblo hebreo. Él escribió, él fue el que fue inspirado por Dios. Jesucristo frecuentemente citó a Moisés en sus enseñanzas y lo citó como una fuente de autoridad para lo que él vivía y hacía también. También fue aquel Moisés el cual, cuando Jesús subió a aquel monte junto con Pedro y su discípulo Juan, dice la Escritura, y con Santiago, también dice la Escritura que se transfiguró. Y cuando Jesús se transfiguró, aparecieron junto con él Moisés y Elías también. Era sumamente importante la figura de Moisés. Y aún hoy en día los judíos, el pueblo de Israel, la nación de Israel, reconoce a Moisés junto con Abraham como los fundadores de su nación. Entonces hablamos de alguien sumamente importante. Estamos hablando de alguien que realmente trastornó la vida de Egipto, porque precisamente Egipto después de Moisés ya no fue una potencia. Egipto, a las pocas décadas de que Moisés nació, se fue para abajo y entró otro pueblo llamado los hititas, los cuales fueron una espina en el pueblo egipcio porque quedaron debilitados una vez después de que ocurrieron todas las plagas. Pero, siguiente diapositiva, ¿de dónde aprendió Moisés esa fe que tuvo? ¿Será que Moisés se levantó de la nada? No, Moisés nació en una familia esclava, en un pueblo extraño y con una orden.
Faraón había dicho: todos los hijos varones que nazcan de este pueblo tienen que morir, porque ya tenían miedo. Los hebreos se multiplicaban grandemente, las mujeres eran muy prolíficas, no necesitaban a veces ni siquiera parteras para ser atendidas, a veces ellas mismas tenían sus propios hijos y se multiplicaban, y los egipcios no. Los egipcios frecuentemente eran golpeados por enfermedades, los niños a veces ni siquiera podían nacer o nacían con fiebre puerperal, un mal por el cual murieron millones de niños en la historia, y que alguien a quien se le ocurrió leer la Biblia y leer algunas reglas que estaban ahí de higiene las implementaron en hospitales y se dieron cuenta que la tasa de mortandad en la natalidad bajó tremendamente cuando se implementaron las reglas. ¿Sabe cuáles eran las reglas? Lavarse las manos antes de atender un parto. Los médicos atendían cadáveres, hacían disecciones, hacían autopsias, y así como estaban, sin lavarse las manos, se iban a atender los partos. ¿Qué cree que pasaba? Se infectaban a las madres y a los bebés. Pero alguien leyó por ahí que debían de lavarse las manos cada vez que tuvieran contacto con un cuerpo muerto. Y cuando este hombre, que se llamó Ignacio Semmelweis, un médico en Europa, implementó esto, se burlaron. Dice: ¿estás loco? ¿Eso para qué? Es que yo leí en la Biblia esto, y el pueblo de Israel era: estás loco tú y tus ideas religiosas. Bueno, el hospital que dirigió este hombre empezó a morir menos de la 10ª parte de las mujeres que morían en los otros hospitales. Y se dieron cuenta: pues no entendemos por qué, pero vamos a hacer lo que él hizo. Y la gente, los médicos, empezaron a lavarse las manos después de atender cadáveres o hacer operaciones de otros tipos, y las mujeres empezaron a vivir junto con sus hijos. Todo por una instrucción que estaba aquí en la Escritura. Bueno, me estoy desviando del tema. Por eso las mujeres hebreas tenían muchos hijos y eran sanas y eran fuertes. Y cuando Moisés nació, dice la Escritura que ellos llevaban ya 350 años en Egipto aproximadamente, y en aquel tiempo esta cultura egipcia era la más poderosa de la tierra. Eran el imperio gobernante en este tiempo, y tanto temor tenían los egipcios de los hebreos, que cuando ellos empezaron a multiplicarse, el rey, vamos a leer otra vez Hebreos, el texto del comienzo, Hebreos 10:23, y vamos a mirar los riesgos que empezó a correr los padres de Moisés en esta historia. Dice el verso 23: ¿por la fe de quién? Por la fe de sus padres, ¿sí? Sus padres tuvieron fe, y dice: cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Cuál era el decreto del rey? Todo varón que nazca debe de morir. Obviamente, si alguien no obedecía el decreto, ¿qué pasaba? Pues también los mataban. Recibían la misma sentencia por haber desobedecido en todo ello. Y entonces podemos ver que los padres de Moisés tuvieron algo. Estuvieron dispuestos a correr un riesgo. Dijeron: no lo vamos a matar. Y dice el texto que lo vieron niño hermoso. Vamos a continuar con las diapositivas. Ahí está el verso 23 solo. ¿Qué significa niño hermoso? La palabra hermoso no quiere decir solamente que lo veían bonito. Digo, ¿quién no ve a su hijo bonito, verdad? Cuando los niños nacen, todos son preciosos. ¿Por qué? Porque son el fruto del sacrificio, del dolor. Hay esperanzas, hay metas puestas. Pero hermoso no se refiere tanto a la parte física. Se refiere, lo vieron con un propósito. Es alguien que Dios va a utilizar. Ellos tuvieron esa fe y dijeron: no lo podemos enviar a la muerte. Sí, es cierto, el rey dijo, pero Dios dice: no matarás, y yo no voy a permitir que mi hijo lo maten. Y entonces vamos a ver qué actitudes tuvieron. Número 1, las actitudes de los padres. En primer lugar, lo escondieron poniendo en riesgo su vida. Estaban corriendo el riesgo de ser vistos y, por desobedecer el decreto, ser castigados con la misma vida, perder toda la familia. Quizás una persona demasiado pensante diría: bueno, pues de que fuera un bebecito a que vivan otros, pues mejor mejor que muera ¿verdad? Pero ellos dijeron: no, es que Dios dijo y tenemos confianza en Dios, ¿verdad? Aunque no tenían una idea clara de quién era Dios, solamente sabían de Abraham, de los patriarcas que estaban hasta ese momento. Segundo lugar, dice la Escritura que lo vieron niño hermoso. Repito, se refiere a que ellos vieron y entendieron que había un propósito en la vida de ese niño. Y sabes, papá, tú eres el que va a formar eso en la vida de tus hijos. ¿Es para ti tu hijo realmente alguien valioso a los ojos de Dios?
¿Realmente lo ves como un regalo? ¿Realmente ves a tu hijo como algo que que te está confiando Dios en tus manos, como algo eterno, súper valioso? ¿O solamente lo ves como pues un niño ya, porque tiene que nacer? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es tu fe en todo esto? Algo tiene este niño por lo cual nos los dio a nosotros. Hoy en día, lamentablemente, a los niños se les ve como ciudadanos de segunda clase. A veces los padres ven a los hijos como un estorbo para cumplir sus metas. No, es que ya con este niño pues ya son más gastos, pues ya es más tiempo y ya no voy a poder hacer eso, yo quería estudiar aquello y pareciera que son una piedra en el zapato más bien los hijos. Es una cultura de muerte, una cultura que ha perdido el propósito de todo ello. Ven a los hijos como un obstáculo para no hacer dinero, para ocupar su tiempo. Por eso hay guarderías, por eso se les deja con otras personas, porque los padres a veces evitan la parte de estar con sus hijos y criarlos. O sea, la maternidad es vista como algo de grande estima, como algo muy valioso. De hecho, en el Antiguo Testamento no tener hijos era visto en cierta forma como una maldición, porque Dios no había bendecido el vientre de esas personas, porque los hijos significaban todo, eran tu trascendencia al futuro, era tu nombre para que pudiera continuar el linaje de tu propia vida. Muchos padres no planean ni tienen algo planeado para ellos en sus vidas. Una ocasión, un matrimonio invitó a unos amigos y les dijo, les queremos dar una noticia. Y ellos pensaron pues, que un puesto, un nuevo ascenso, un trabajo. Mi esposa está embarazada. Le dijeron los amigos, lo siento. Esperaban que se alegraran y les dieron una condolencia. Dice, pues ¿cómo que lo siento? Otro niño, tienes ya 2, es el tercero. O sea, la forma de pensar hacía ver a un niño, a un hijo como un estorbo, como una carga, como algo que te va a impedir desarrollarte en la vida, no entendiendo que los hijos son alguien en el cual tú inviertes y tienes que dar tu vida por ellos también. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, dijo el Señor, no puede llevar fruto. Por eso los niños hoy en día crecen sin propósito, como la flor del campo que crece sin ningún hábito, disciplina, sin llamadas de atención, sin visión, sin nada. Y por eso muchos jóvenes cuando llegan a la adolescencia y tienen que elegir en qué creer, pues acaban creyendo en todo el desecho de la sociedad, los músicos, los artistas, gente que tiene antivalores en su vida, en sus creencias, y es lo que los jóvenes siguen, porque los padres nunca sembraron en ellos nada, los dejaron crecer como la hierba del campo. Pues ¿cómo están? ¿Quién sabe? A veces no se ocupan ni de su alimentación, qué comen, qué hacen, sus hábitos, no, nada. Hay una falta de visión terrible que va a llevar a consecuencias desastrosas en la sociedad. El imperio que todavía es hoy Estados Unidos también está desmoronándose y está cayendo porque esta nación le ha dado la espalda a Dios y la familia en esta nación es una parte que está desatendida. Los países de Europa también han caído terriblemente. Hoy Europa está en una crisis. Lo que antes fueron países grandes como Alemania, como Francia, países poderosos, ¿verdad?, que tenían mucho dinero y riqueza, hoy en día están en una miseria terrible, porque las familias se están desmoronando internamente, que nadie quiere tener hijos. Por eso tiene que venir gente de África, tiene que venir gente de otros países para habitar, porque ya no quieren tener. Lo ven como un martirio, como una pena prácticamente, y no quieren tener. Los países nórdicos, los países Suecia, Finlandia, ¿verdad?, Noruega, son países también donde ya no nacen prácticamente niños. La cultura de la maternidad está desapareciendo, se está acabando. Los padres de Moisés entendieron que ellos debían dar su vida por ese niño y dijeron, bueno, si no podemos criarlo, pues entonces nos morimos juntamente con ellos, pero vamos a arriesgar lo que tenemos por causa de ellos. Siguiente punto, y dice la Escritura que no temieron el decreto del rey. Y esto era grave, era exponerte, tomar una decisión en donde tú ponías por delante los mandamientos de Dios. Y esto también nos deja un principio importante. Cuando tenemos que elegir entre obedecer leyes que los hombres nos dan, pero que contraponen directamente y abiertamente las leyes que Dios te ha dejado en su palabra, siempre es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque eso te puede implicar un riesgo, eso te puede implicar una pérdida,
Te puede llevar a una pérdida, de hecho. Pero si tú no eliges eso, vas a perder mucho en el futuro. Para los padres de Moisés hubiera sido más cómodo dejar que lo mataran. Dárselo al faraón, está bien, pues que lo maten, ¿verdad? Que lo maten, que lo dejen, etcétera. Aquí aprendemos que la sujeción a la autoridad, recalco, no es algo contrario a la palabra de Dios. Sujétate a la autoridad, sí, en todo lo que te pida, que no sea pecado, que sea correcto, que sea adecuado, pero si contrapone las reglas, si contrapone las leyes de Dios, pues tienes que elegir entonces, ¿verdad? Tienes que elegir. Siguiente diapositiva. Otro punto importante, la piedad de los padres de Moisés fue la mejor herencia para su vida. No le pudieron heredar nada porque no tenían nada. No eran dueños ni de la casa en la que vivían. No tenían tierra, no tenían un ingreso, un salario. Solamente vivían para alimentarse. Pero ellos le heredaron una piedad. Ese niño aprendió algo. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que lo honran. Vamos a ver ahorita precisamente qué fue lo que pasó en la historia y vamos a ver cómo Dios honra a las personas que deciden pararse por Él. Pero no sin riesgos, ¿sí? A veces pensamos demasiado, no, es que si le entrego mi vida al Señor, no, va a pasar esto, y hacemos demasiadas cuentas. Y es correcto sentarse a planear lo que va a implicar seguir a Cristo. Pero lo que no es bueno es que cuando ves un riesgo digas, mejor me espero a que no haya riesgos. Eso nunca va a ocurrir. Seguir a un Dios, tener una fe que no te cueste, una fe que no cuesta es una fe que no vale. Una fe que no cuesta es una fe que no tiene ningún precio. ¿Por qué? Porque tú mismo la quisiste tener de esa forma. Hoy los padres están preocupados en ver cuánto dinero y cuántas posesiones les heredan a sus hijos. Pero a veces no están preocupados en formar un carácter en ellos, en heredarles una forma de vida, en heredarles algo sabiendo que hay una eternidad, porque a veces ellos mismos no viven pensando en ella. Se les deja todo tipo de cosas materiales y tristemente a veces los jóvenes solamente están esperando a veces que los padres solamente ya no estén para tomar posesión de todo, pero sin oficio, sin dirección, sin propósito, o peor, con propósitos malos, inicuos, perversos. Y los padres que tanto trabajaron y sudaron para dejar a sus hijos una vida cómoda, se vuelven a veces sin quererlo en copartícipes de la perdición de sus propios hijos. Porque lo que les dejaron sin dirección es una maldición. Hay un proverbio que dice, de nada sirve el precio en la mano del necio, no teniendo juicio para usarlo. Como zarcillo de oro, dice la Biblia, en el hocico del puerco, ¿verdad? Es la mujer hermosa y sin piedad, dice la palabra de Dios. Hay cosas que se contraponen terriblemente. Lamentablemente nuestra sociedad no tiene idea de esto. Vamos a leer Lucas 12, verso 15. Fíjese cómo dice la Escritura. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, son palabras del Señor Jesucristo, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Consejo sabio, papá. Tú que tienes un hijo, tienes una hija, estás preocupado en dejarles una herencia, está bien, no hay nada de malo. Si puedes dejarles algo, dinero, una propiedad, un terreno, no es malo eso. Pero no por eso digas, ya cumplí porque te heredé esto. ¿Y cómo va a usar eso que tiene? ¿Qué valores de vida le has dado a tu hijo? ¿Cómo lo estás formando? ¿Cómo lo estás criando? ¿Qué le estás diciendo? ¿Lo dejas que haga lo que él quiera? ¿Lo dejas que él forme su propia vida aun cuando tú sabes que está tomando malas decisiones? ¿O le pones límites? Es que muchos dicen, es que mi hijo ya es grande, no puedo hacer nada, ya es adulto. Pues sí, pero si está en tu casa puedes poner reglas. Mis hijos saben que aunque sean adultos, si están en casa tienen que someterse a las reglas de la casa. Sí, pero soy adulto. Bueno, si quieres ser adulto y tomar tus reglas, paga tu renta, paga tu luz, paga tu internet, paga tu comida, compra tu ropa y entonces tú decides qué haces con tu vida. Pero mientras vivas en la casa donde Dios nos dio a estar, las reglas de la casa tienen que respetarse. Si no estás de acuerdo, no te puedo obligar, pero tampoco tú puedes obligarme a que yo haga lo que tú quieras. Porque Dios va a pedirme cuentas a mí de ti. Y aunque no puedo evitar que hagas lo malo, sí puedo no estar de acuerdo en lo que haces. Y cuando vengan las consecuencias te voy a poder decir, yo te dije que eso no era correcto. Yo te advertí que ese camino era de muerte, pero tú quisiste aún así tomarlo. Te voy a ayudar. Pero tú sabes que esa es tu responsabilidad. Y es lo que Dios nos pide, y también Dios así obra con nosotros. Él nos da libre albedrío, pero nos advierte, no andes por este camino. No te juntes con estas personas.
No tomes estos hábitos. Deja de vivir haciendo estas cosas. Corta esto que estás haciendo en tu vida. Y Dios te dice, no te va a obligar, pero te va a advertir y te va a decir, si tú sigues por ese camino, vas a recibir consecuencias. Si tú sigues por ese camino, vas a afectar tu vida y vas a causar dolor a los tuyos también. Y no te puedo obligar a que no lo hagas o a que lo hagas, pero sí puedo advertirte para que el día que ocurra por lo menos digas, Dios me advirtió. Y como este texto dice, guárdate de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste. Nadie va a ser feliz por las cosas que pueda tener. Dinero facilita las cosas, pero nunca te hace feliz porque lo tengas. Si el ser humano no puede ser feliz con lo poco, tampoco va a ser feliz con lo mucho, porque el ser humano no puede llenar su vida y su felicidad con las cosas materiales que pueda obtener. Si las puedes obtener, qué bueno, agradece a Dios. Si tienes a tu alcance, si naciste en un hogar con recursos, con bienes, qué bueno, agradece a Dios que tuviste esa oportunidad y ahora honra a Dios con lo que se te dio. Sírvelo, porque a donde vas a tener que dejar todo. Vas a tener que olvidar todo lo que tenías y dejarlo aquí en la tierra, y solamente van a quedar tus principios de justicia, tus obras, tus pensamientos, tus labores y tus metas. Es lo único que te vas a llevar. La Escritura nos enseña que la mejor herencia que un padre le puede dejar a sus hijos es una fe sólida y principios de justicia correctos. Un joven que crezca con principios de justicia sólidos en su vida, mira, hasta las empresas buscan personas que tengan valores. ¿De qué me sirve el ingeniero tan bueno, el licenciado, este hombre que es tan sabio, pero es un ladrón, es un irresponsable, es un borracho, es una persona que no sabe llevarse con los demás? No me sirve. Lo tengo que soportar porque nadie puede hacer su trabajo, pero están buscando la forma de deshacerse de ellos. ¿Por qué? Porque aunque son talentosos, son personas que no tienen carácter ni valores. Yo he conocido empresas que buscan personas, dicen, pues busco a alguien que no sepa hacer el trabajo, pero que sea responsable, que obedezca y quiera aprender. Prefiero uno así. Es triste porque eso es un fruto de lo que los padres están formando en sus propios hijos. Éxodo 1:22. Dice la Escritura: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. El decreto del rey era terrible. Las parteras, bajo amenaza de muerte, se les decía, si cuando van a ayudar a las hebreas a parir, ven que lo que paren ellas es un varón, lo van a aventar al río, lo van a matar. Y solamente van a preservar la vida a las hijas, a las mujeres. ¿Para qué? Para que no hubiera la fuerza de trabajo, para que no hubiera una multiplicación, ¿verdad? Las mujeres podían ser subyugadas más fácil, etcétera. Los hebreos estaban multiplicando y eran una amenaza para todos ellos. Hechos 7:19. Fíjese cómo dice en Hechos 7, en el Nuevo Testamento, Esteban dando un discurso antes de morir también por causa de Cristo. Dice, este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagase. ¿Se ha puesto a pensar algo? Es impresionante pensar que los mismos padres eran los que estaban entregando a la muerte a sus hijos. O sea, no era el faraón. Los padres eran los que estaban entregando, sí, por el decreto del faraón, pero estaban dispuestos a matar a sus hijos. En la Biblia, por lo menos en 2 ocasiones, se nos dice que se dio muerte a niños por mandato de gobernadores. En este caso, y cuando nació el Señor Jesucristo. Herodes, uno de los tetrarcas, uno de los gobernadores de la región de Galilea, dio un mandato de matar a todos los niños menores de 2 años por causa de que no quería ser quitado de la escena, ¿verdad? Porque era el rey de Israel, decía las profecías que estaban en el Antiguo Testamento. Siempre Satanás pone de blanco a los niños para destruirlos, porque son los más vulnerables, los más débiles, los más influenciables. Un niño es como una repetidora de todo lo que tú haces. Hasta tus gestos los repiten los niños. Ellos absorben todo. Si tú haces lo bueno, van a absorber lo bueno. Pero si tú vives haciendo lo malo, van a aprender lo malo también. Y lo van a imitar.
Y lo van a hacer, y van a ser un tipo de clon cuando ellos tomen una decisión en el futuro. Están siendo de una forma sutil, así como en aquel tiempo. Hoy también Satanás usa de astucia para que los padres destruyan a sus propios hijos. ¿Sabes cómo? Te voy a dar 4 ejemplos nada más, y los voy a mencionar muy rápido. La televisión, por ejemplo. Hoy es el internet, hoy son los celulares, las laptops, las tablets, todos los medios de comunicación, programaciones llenas de satanismo, de violencia, de hechicería, de pecados diversos, pecados que te enseñan una vida de promiscuidad sexual, donde el matrimonio no vale, donde la familia solamente es un medio de opresión. ¿Qué hacen los padres? Pues ven a la televisión como una niñera, ¿verdad? Pues ahí lo pongo para que me cuide al niño en lo que yo hago mis cosas. ¿Y qué le están enseñando? ¿Y qué está aprendiendo tu hijo? Que todo absorbe, va a aprender algo. Van a ver que la gente triunfadora toma alcohol siempre. Van a ver que las personas de clase fuman. Van a ver que prácticamente las relaciones sexuales son con quien quieras, cuando quieras, sin importar si son dentro o fuera del matrimonio. Es más, de preferencia fuera del matrimonio. Y lo van a ir aprendiendo poco a poco, lo van a ir absorbiendo. Y los propios padres los están poniendo ahí para que sean adoctrinados con eso. ¿Sabes qué está haciendo Satanás? Te está engañando para que tú destruyas a tu propio hijo. Y luego digas, es que eso no, yo no te enseño eso, hijo. No, pero yo lo vi allá. Ellos sí me enseñaron, tú no me enseñaste. Y se van a sorprender. Van a ver ahí hogares destruidos con el adulterio, el alcohol, el materialismo, las drogas. Pues fue lo que vieron siempre. Van a ver a cantantes y músicos que promueven formas de vida que son hasta vergonzosas, destructivas, que promueven la violencia, que promueven el materialismo. ¿Qué más? La educación, ¿verdad? ¿Qué les decía Faraón? Ahorita lo vamos a leer más adelante. Decían, pues váyanse ustedes al desierto y déjenme a sus niños. Vete a adorar a Dios tú y a mí déjame a tu hijo, yo te lo cuido. Eso decía Faraón. Y es lo mismo que está pasando hoy. ¿Sabes quién es responsable de la educación de tu hijo? Tu papá, no la SEP. El Estado no es responsable de la educación. Eres tú el responsable. Pero qué flojera, ¿verdad? Si un niño en la escuela dice que cree en Jesús, lo ridiculizan, hacen escarnio de él. Además, las escuelas enseñan todo tipo de cosas que son hasta para hacer precoces a los niños hoy en día. Sin ninguna vista de lo que sea importante para ellos, solamente siguiendo agendas de gobiernos, de movimientos ideológicos, sociales. Las escuelas se han convertido de centros de educación a centros de adoctrinamiento. Y los padres mismos los envían ahí para que sigan siendo indoctrinados en ideas destructivas, en ideas anticristianas. No te extraña que que un día tu hijo te diga, yo quiero ser ateo, o yo soy ateo, yo no quiero ir a la iglesia contigo. ¿Por qué existe Dios? ¿Y para qué existe Dios? A mí me dijeron que no, además ni hay pruebas de eso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que recibe tu hijo? ¿Sabes quién enseña a tu hijo? Cada día tenemos más escándalos de de maestros que abusan de niños. Y aún si tuvieras la fortuna de encontrar un maestro con vocación, que cada vez hay menos, porque las plazas se heredan, o se compran, o se alquilan. Y las personas no están ahí por vocación, están solamente porque es un trabajo, sin importar que tienen en sus manos el futuro de un país. Si tuvieras la fortuna de encontrar a alguien que realmente tuviese vocación, pues también el profesor no solamente enseña geografía y biología, también enseña con su vida, sus valores. Los maestros siempre cuentan cosas de sus vidas tarde o temprano. Sale a relucir que está divorciado, que se embriagó, que tiene otra mujer, que yo me acuerdo de eso, yo también estudié en escuelas públicas. Y eso que en mis años, hace ya 30 años de esto, 40 años, todavía eran las épocas en que los maestros disciplinaban a los niños. Les pasaban al frente y les daban vara, les ponían las manos y les pegaban en las manos cuando no se comportaban. Hoy en día es un maestro y lo andan metiendo hasta la cárcel. Primeramente perdiendo su trabajo. Están criando cosas que ni saben lo que está ocurriendo. Qué astuto es Satanás, ¿verdad? Él te forma de tal manera para que tú mismo, papá, lleves a tu hijo a la muerte. Para que tú mismo lo destruyas con tus manos. ¿Cómo?
haciéndote creer que eso es lo mejor que puedes hacer por él. Usando de astucia, maltrató a nuestros padres para que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. ¿Sabes que los niños son las personas más espirituales siempre de la iglesia? De la boca de los niños, dice la Escritura, y de los que maman fundaste la fortaleza. Eso decía el Señor. De los niños es el reino de los cielos, y todo el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y siempre Jesucristo usó a los niños como un ejemplo por su pureza, por la santidad que naturalmente ellos pueden aprender cuando son instruidos por los padres. Qué terrible falta cuando unos padres deciden no instruir a sus hijos en la espiritualidad. Es la época en la que más tu hijo te puede hasta enseñar a ti. En muchos lugares yo he conocido familias donde una familia entera se convirtió, y ¿saben quién fue el medio para que se convirtiera esa familia? Los niños. Los niños que buscaban ir, que anhelaban tener una clase de Biblia, que anhelaban cantar a Dios, que eran fuentes donde el Espíritu Santo depositaba su bendición y ministraban hasta a sus padres. Si pierdes esa etapa en tu hijo, cuando tú quieras que él vaya, él ya no va a querer ir. Cuando tú quieras ir ahora, él va a decir: no, yo ya no quiero ir. Ve tú si quieres, yo aquí me quedo, yo aquí te espero. No va a ser correcto en ninguna forma poder hacer ese tipo de situaciones. Qué importante es, por lo tanto, que como niño tú sepas lo que tienes entre tus manos, y que como padre sepas que Dios te está confiando un tesoro, porque dice la Escritura: todas las almas son mías, y el alma de tus hijos también es de Dios. Nos los va a prestar solamente durante unos años, para que sembremos, para que escribamos. Es como si Dios te entregara una hoja en blanco y te dijera: escribe en ello todo lo que quieras, y ese niño va a ser una réplica de todo lo que tú escribas en ello. ¿Qué debe de hacer? La tercera forma en cómo Satanás engaña a los padres es con el ejemplo. Muchos padres con su ejemplo están destruyendo la vida de sus hijos. Les están enseñando un camino doble de hipocresía, donde viven de una forma en un lugar y se comportan de otra en otro, donde no son transparentes realmente. Aún padres que se dicen cristianos y que no tienen realmente una forma de vivir piadosa, donde en verdad sirvan a Dios con sus vidas. Están creando una vida de hipocresía, una vida de aprender las formas para aprobar, pero donde no hay una entrega genuina al Señor Jesucristo. El ejemplo también influencia mucho. Y por último, la falta de piedad en el hogar. Cuando en el hogar no se hace nada por buscar o respetar las leyes de Dios. Cuando en el hogar no hay nada, es finalmente el lugar donde tienes más influencia sobre tus hijos, en casa. Usando de astucia, Satanás hizo que los propios padres destruyeran a sus propios hijos. Satanás no es muy creativo, no tiene muchas ideas nuevas, son las mismas ideas, nada más adaptadas a nuestro tiempo. Siguiente punto, vamos a ver la siguiente diapositiva. Vamos a ver cómo Dios honró la fe de sus padres. Dios honró la fe de sus padres. 3 meses lo cuidó su madre, de nombre Jocabed, y cuando ya era obvio y no podía esconderlo más, con dolor en su corazón lo sacó al río. Dice: es que si sigo dejándolo aquí, ya llora muy fuerte el niño. Me van a oír, y cuando me oiga por ahí hasta otro hebreo, ¿verdad?, o me oiga alguna partera que pase, o algún oficial, algún capataz, me van a reportar y vamos a morir todos. Y entonces lo que hizo es: pues tengo una esperanza. Lo voy a poner en el río, pero lo voy a poner en una cesta, para que pueda ir río abajo y que Dios tenga de él misericordia. ¿Qué dirían muchos padres? No, pues ya mejor entrégalo, ¿no? Pues mejor él que todos nosotros. No sé cuántas cosas pueden venir cuando estamos en angustia y necesidad, pero los padres tuvieron fe. Y dice la Escritura que lo pusieron en el río. Imagínate, no, un cocodrilo se lo va a tragar, ¿verdad? No, la corriente se va a hundir, se va a voltear. Mira, yo no sé. Yo he puesto mi esperanza en Dios. Y yo confío en que Dios va a cuidar la vida de mi hijo. No sé cómo. No tengo respuesta, no te puedo decir cómo. Y lo pusieron en esa canasta. Y María, la hermana de Moisés, siguió la canasta, y grande fue su asombro
cuando vio que la hija del faraón, que estaba tomando un baño, estaba en el río, escuchó y sabiendo lo que ocurría, ¿verdad? Como su padre había mandado matar a los niños, dijo: mira, es un niño de los hebreos. Dijo: ¿sabes qué? Aparece la niña corriendo, su hermana, y le dice a la hija de faraón: oiga, ¿no quiere que le busque una nodriza? Porque ocupa pecho y pues hay que darle de beber. Búscame una nodriza. ¿Sabe quién fue a llamar? A su propia mamá. Mamá, te tengo un trabajo. Ahora hasta te van a pagar por amamantar a mi hermano. Y ahí fue Jocabed, su madre, y fue pagada por la hija del faraón, protegida por el propio Egipto, para poder cuidar a este niño. Dios honra a los que lo honran. No, es que mi hijo, si no lo llevo a la escuela, se va a hacer antisocial, no voy a tener papeles, no va a tener futuro. Dios honra a los que lo honran. Dios honra a los que lo honran. O sea que estos padres tuvieron más en alta estima guardar el mandamiento de Dios que proteger sus propias vidas. ¿Te ha pasado a ti que tengas en alguna ocasión que poner en riesgo algo tuyo para hacer lo que Dios te pide? Si te ha pasado, es porque has tenido en tu mano la oportunidad de poder servir a Dios. ¿La has tomado o la has rechazado? ¿Qué has hecho con ello? Por eso el Señor dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La madre de Moisés lo cuidó durante varios años, no sabemos cuántos, bajo la protección de la hija del faraón, lo suficientes para poner en él los fundamentos de su fe. Imagínense, la propia madre de Moisés, criándola en el palacio con comida suficiente, y de seguro pues también hasta ella comía bien, ¿verdad? Y todo porque ella decidió correr el riesgo de hacer la voluntad de Dios. Si tú haces la voluntad de Dios, aunque no sea en cuestión de un hijo, en cualquier ámbito de tu vida que tú estés, puede que no seas ni padre, no importa. Si tú decides honrar a Dios y hacer su voluntad, a pesar de que tu propia familia, a pesar de que en tu propio medio ambiente te rechacen o te presionen para que tú hagas lo contrario, Dios te va a honrar a ti. Dios te va a honrar a ti. Pero es algo que tú tienes que vivirlo. Yo lo he visto muchas veces en mi vida. Y lo he visto en la vida de personas que han decidido hacerlo. Pero esto es algo de lo cual tú tienes que vivirlo personal, en tu propia carne, sentirlo, vivirlo para decir: era cierto. Dios es real, Dios existe. Pero si no pasa eso en tu vida, no puede ser. Cuando estás dispuesto a correr riesgos por causa de tu fe, Dios te ayuda, te sustenta, te encuentra y te levanta cuando estás débil o te sientes caer. Porque Él sabe que no es fácil. ¿Tú crees que los padres de Jacob, de Moisés, no estaban nerviosos? ¿Tú crees que no estaban temerosos de que fuera a perder a su otro hijo? Tenía otros 2 hijos, María y Aarón. Y si tú lees la Biblia, vas a ver también que Aarón fue una parte muy importante en la vida del pueblo de Israel posteriormente. No solamente Moisés fue el importante, también sus otros hijos. Qué importante es esto. Vamos a leer Hebreos 10:24. Vamos a volver ahora sí al texto primero. Y fíjese entonces qué hizo Moisés. ¿Qué hizo Moisés cuando él tuvo ya que elegir? Y vamos a ver que aquí, yo creo que ninguno de los jóvenes presentes tuvo las oportunidades que Moisés tuvo, pero él hizo lo correcto a pesar de ello. Hebreos 10:24. Dice la Escritura: por la fe Moisés. No, vamos a los del comienzo, hermano. Ahí sí donde están todos. Estos ya no los puse por separado. Vamos a ver cómo él eligió. Por la fe Moisés, dice, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó llamarse el príncipe de de ese momento de toda la tierra que existía. Era el nieto del faraón. ¿A qué tendría acceso Moisés? Dinero, comodidades, educación, guardias, comida a la que él quisiera, aprender lo que él quisiera, dedicarse a lo que él quisiera, o hasta tomar un puesto para que en Egipto él fuera alguien importante, o quizás hasta un funcionario cerca del faraón, como lo fue un día José. Pero él entendió algo: Dios me eligió, Dios me guardó la vida para algo,
para sacar a su pueblo. Pero voy a tener que perder yo todas mis comodidades. ¿Y sabes qué hizo Moisés? Volvió a replicar la fe de sus padres. Sus padres corrieron el riesgo de perder la vida y Moisés también escogió. Verso 25, vamos a ver el que sigue. Fíjese el verso 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Vaya que hicieron un buen trabajo sus padres. Moisés aprendió la fe. No le podían dar otra cosa porque eran esclavos, no tenían acceso a nada. Pero los padres de Moisés le heredaron su fe y él decidió también tomar el camino que sus padres habían tomado antes. Qué diferencia, ¿verdad? Escogió ser maltratado en lugar de ser un príncipe y gozar los deleites. Y muy importante, sí son deleites, pero son temporales. Te van a durar solamente un tiempo, unos años. Si es que unos años, a veces son meses. Y después van a venir las consecuencias terribles. Fue creado en un ambiente de fe, confianza y amor. De pequeño creía lo mismo que sus padres. De pequeño él decidió o fue formado de tal forma por su madre, que lo tenía, ¿verdad?, a entender que había un Dios en los cielos. A entender que todas las cosas en la tierra, aunque son valiosas, no son tan importantes como para dar tu vida por ellas. Por lo tanto, él no ocultó su fe. Dijo: yo soy hijo también de una esclava, soy del pueblo hebreo. Y eso solamente lo sabía la hija del faraón. Pero cuando él entendió su propósito y entendió su finalidad, y cuando tú caminas con Cristo, entiendes para qué estás aquí en la tierra. Pero cuando tú no caminas con Dios, no sabes ni para qué estás aquí. Por eso luego mucha gente se anda aventando a las vías del metro, matándose, suicidándose, porque no saben, porque no tienen propósito. Realmente no saben ni para qué están aquí. Creen que son un accidente cósmico del universo. Creen que son polvo de estrellas y fueron criados al azar y existen por la casualidad. Y eso no le da propósito a nadie. Pero cuando tú estás en Cristo, tú encuentras siempre un propósito. Y sabes que tu vida es un instrumento en las manos de Dios. No importa si eres chico, grande, letrado, iletrado. No importa tu condición social ni qué tengas. Lo que importa es que Dios te va a utilizar. Y eso te llena de confianza para vivir. Y te da un propósito para caminar. Y te da fuerza para hacer la voluntad de Dios. Y así Moisés también prefirió dejar la vida que tenía delante de deleites. Él pudo haber dicho: bueno, pues Dios aquí me quiso poner, pues yo desde aquí voy a trabajar, voy a mejorar la condición de mis hermanos esclavos, voy a procurar leyes justas, voy a buscar que tengan acceso a una tierrita, ¿verdad? No, Dios te dijo: tú vas a sacar a mi pueblo de aquí. Pero Señor, voy a perder todo. ¿Para eso te formé? ¿Para eso te creé? No vas a disfrutar nada. Por lo tanto, Moisés no ocultó su fe. También le exhibió. ¿Cuánta gente hasta le da pena orar por los alimentos que se va a comer? Ay, no, es que no quiero orar, me da pena. Oye, pena que te vieran robar, eso te debería dar pena. Pero pena que te vean orar, porque agradeces a Dios por el alimento que tienes en tu mano y que vas a poder poner en tu boca para alimentarte. Agradécele a Dios. No te avergüences de Cristo, avergüénzate de la condición de la sociedad en la cual vives hoy y glorifica a Cristo siempre que puedas con tu vida. Yo sé que orar es muy poca cosa, pero créame que eso a veces significa mucho para muchas personas que hoy no tienen ningún lugar a donde ver que alguien realmente tiene una perspectiva real de sus cosas. Él escogió, dice la Biblia, ser maltratado. El verso 26, teniendo por mayores riquezas, dice la Escritura, el vituperio de Cristo. ¿Sabe qué es vituperio? Vituperio quiere decir vergüenza, oprobio. Quiere decir ser señalado, ser visto como alguien de lo peor. Prefirió el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés entendió que él solamente iba de paso y que aunque fuera rey en Egipto, él iba a dejar todo tras de sí. Que todo esto se va a acabar. No vale la pena vivir para lo que es temporal. Hay que vivir para lo que es eterno. Y él puso su vida
en ello. Renunció a los deleites temporales del pecado. ¿Sabes? Para ti, joven, que no quieres dejar lo que te impide caminar con Cristo, o quien seas, un día Moisés se va a levantar y va a decir: mira, yo dejé un palacio. Mi papá no era el que trabajaba en no sé qué, mi papá era el rey del mundo en ese tiempo. Mi papá tenía todo el dinero del mundo, toda la autoridad, todo lo que él quisiera darme. Y yo renuncié a todo eso. Y tú no puedes renunciar a estas cosas, por favor. Por favor. Y ese día, este hombre, Moisés, nos puede condenar a ti y a mí cuando Él te muestre a todo lo que Él renunció por obedecer a Dios. Y tú con muy poquito dices: ay, no puedo, porque es que yo tengo mi plan de mi vida, yo ya tengo mis ideas y yo tengo mis propósitos. ¿Y a Dios dónde lo dejaste? ¿Qué es Dios para ti? ¿Quién es para ti Dios? En tu fe vas a demostrar cuánto vale para ti Dios. Con tu fe vas a demostrar si realmente tú lo amas o nada más lo amas de labios para afuera. Si tu fe solamente es una convicción o nada más es una creencia. Pues yo creo en Dios. También el diablo cree en Dios. También los demonios creen, dice la Escritura. Moisés renunció prácticamente a 3 cosas. Vamos a ver primera de Juan 2, del 15 al 17. Así volvemos al hilo de la presentación. Y fíjense cómo las 3 áreas de la vida donde los seres humanos siempre somos tentados y somos jalados para caer y no hacer la voluntad de Dios, Moisés también las venció y las rechazó. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¿Cuáles eran los deseos de los ojos para Moisés? Dinero. Poder viajar, conocer, ser poderoso, ver a los demás humillarse ante su presencia. Él podía ver lo que él quisiera. Los deseos de la carne: mujeres, comida, ropa, comodidades, estar en un ambiente donde él podía tener todo, esclavos, servidores. Renunció a eso y se fue a un desierto candente. La vanagloria de la vida: ser reconocido como la familia real. Aún delante de sus hermanos, su familia, ¿verdad? Él pudo haber estado siempre hasta arriba. Pero él dijo: todo esto pasa y se va a acabar. Pero si yo hago la voluntad de Dios, voy a permanecer para siempre. Y si Moisés no hubiera tomado la decisión que tomó, hoy Moisés nada más sería una línea en la historia. Y hubo por ahí un hebreo que estuvo en la corte egipcia, ya, sin pena ni gloria. Pero ahora Moisés, ¿qué pasa? Hoy tenemos toda su vida escrita aquí, y él siendo un ejemplo para nosotros hasta el día de hoy. Y repito, no por Moisés, por sus padres, no lo olviden. Los padres de Moisés formaron la vida de este varón, aunque él también decidió tomar ese camino. Dejó a Egipto, ¿sí? Vamos a leer Éxodo 8:25. Continuamos. Moisés resistió la tentación a quebrantar la obediencia completa a Dios. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Ok, ¿quieres ofrecer servicio a tu Dios? Está bien, ve y regresas. Ve, te dejo que vayas. Ve. ¿Y qué dijo Moisés? No, Dios dijo que tenemos que irnos con nuestras cosas, con nuestras pertenencias, con nuestras vacas, con nuestros bueyes, con nuestras ovejas, con nuestros niños. No vamos a dejar ni un cabello. No, ya ves, tú estás buscando pleito, te estoy dejando que vayas. ¿Querías servir a Dios? Sírvelo. ¿Qué quería hacer Faraón? Quería establecer los términos. Y también así es Satanás. Te dice: ok, está bien, sirve a tu Dios, pero guárdate esto para ti en el mundo. Está bien, ve a la iglesia el domingo, pero después me atiendes a mí también. Lo que yo quiero, lo que te gusta a ti, ¿verdad? Satanás quiere ponerte las reglas para que tú sirvas a Dios. Te quiere poner límites. Moisés dijo:
No seas tan exagerado, sirve a Dios, pero no te fanatices, no lo hagas tan complicado, sé balanceado, ¿verdad? Como los jóvenes hoy piensan. Sé balanceado, no te metas demasiado, busca un balance en tu vida. ¿Cuál balance? El mundo se está cayendo a pedazos, la moral está completamente extraviada, la brújula de lo bueno y de lo malo ya no existe en ningún lugar. Ya no hay nada de eso. Si tú no caminas con Cristo como Él te pide, si desperdicias la oportunidad de obedecerlo y caminar con Él, puede que no la encuentres hasta muchos años después, ya con chipotes, ya con heridas, ya con cicatrices. Yo no sé, porque Dios es bueno, no quiere que ninguno se pierda, pero Él quisiera evitarte las penas de vivir una vida y tomar decisiones cuando Él no está cerca de ti. Éxodo 8:28. Fíjense cómo dice aquí después. ¿Qué le proponía Faraón? Yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Te voy a dejar que vayas. Ok, ya te entendí, está bien, ve, pero vuelves a servirme a mí. Faraón aquí es un tipo de Satanás y Egipto es un tipo del mundo. Es una parábola. Y es lo que muchos hacen. El domingo sirven a Dios, pero entre semana vuelven a servir a los Baales. Está bien, ya serví a Dios el domingo, ya canté, ya leí la Biblia, ya oré, está bien, ya. Ahora ya viene mi vida, lo mío, lo que me toca a mí. Si pues comes o bebes, dice la Escritura en Romanos, hazlo todo para la gloria de Dios. No es que te la vas a pasar toda la semana orando ni leyendo la Biblia nada más, no, tienes que trabajar, tienes que estudiar, hay que hacer eso en casa, sí está bien, pero ¿buscas poner la voluntad de Dios en tu vida en todo lo que haces? O más bien, ¿buscas evadir la voluntad de Dios en las cosas que haces? Es lo que le proponía Faraón. Está bien, ve, pero regresas. Ve, pero regresas. ¿Y qué le dijo Dios? No, vamos a ir a servir a Dios al desierto. Vamos a ir a servirlo como Él nos pide. Éxodo 10, verso 10. Él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. ¿Qué decían? Está bien, vete a servir a Dios, pero déjame a tus hijos. Tú sirve a Dios, pero déjame a tus hijos. ¿Se dan cuenta la insistencia? No es coincidencia, y esto está puesto aquí para que nosotros aprendamos. Está bien, tú sé cristiano, pero tus niños no, déjalos. Deja que ellos decidan, deja que ellos tomen su propia decisión en el futuro. ¿Estaría preocupado Faraón por los niños? ¿Los querría bendecir? No. Eran el lazo para que ellos se quedaran ahí sirviéndolo a Él. Eran el gancho para que no se fueran. Y eran también a la vez la forma de poder educar a las siguientes generaciones para que siguieran siendo esclavos. ¿Sabe por qué aún el mundo aborrece la nación de Israel en muchos sentidos? Porque Israel es un tipo de todo lo que la sociedad moderna quiere quitar y eliminar. Israel era una nación de esclavos que vivían oprimidos. Y fueron libres y tuvieron su propia identidad. Y aún la nación tan poderosa que era Egipto no los pudo retener. No, el mundo quiere meterte en una esclavitud literal, sea por el trabajo, sea por las ideas, sea por los medios de comunicación. Te quieren tener esclavizado. ¿Y Dios qué te dice? Si tú me conoces a mí, vas a ser verdaderamente libre. Libre para que entiendas lo que es correcto y no sigas las ideas de este mundo que están torcidas. Vete tú, pero sin tus hijos. Vete tú, pero sin tus hijos. Es un engaño. Es un engaño que te dice que tú puedes dejarlos a ellos hasta cuando ellos quieran decidir. Ahora es el tiempo de luchar por ellos. Concluyo en el Salmo 127, versículo 3. Dice la Escritura: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta.
Tres cosas importantes que vemos en este texto y con lo cual quiero hoy concluir, para que tú comprendas que como padre, aquí tienes un ejemplo de vida, para que escojas la vida y no la muerte tú y los tuyos, para que vivan tú y los tuyos y no seas parte de las estadísticas de muerte de esta sociedad. Primeramente, herencia de Jehová son los hijos. Es una herencia que Dios te está permitiendo durante un tiempo corto. Aprovecha el tiempo mientras lo tengas. Aprovecha el tiempo mientras tus hijos todavía están contigo y haz lo posible por llevarlos a Dios. Haz lo posible por instruir. También hay que enseñarles, obviamente, valores, disciplina, el trabajo, la importancia de ser diligente, la importancia de todas las cosas que son buenas en la vida, las cuales están aquí en la Escritura también, en forma de principios, en forma de enseñanzas. En segundo lugar, dice el verso 4 que son como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Las saetas eran herramientas de defensa, herramientas de subsistencia, porque con las saetas cazaban los antiguos en una vida pues a veces nómada que llegaban a tener. Ellos vivían en tiendas, recuérdelo, y las saetas representaban un medio de vida, un medio de subsistencia también. Y las saetas se elaboraban a mano, eran obras artesanales, y nos da la idea de la crianza de un niño. No había dos flechas iguales en todo Israel, porque todas se hacían a mano. Una era un poquito más corta, milímetros quizás, una un poquito más delgada, una tenía venas diferentes de la madera donde había sido tomada, otra era de un color, una era de otro color. No había dos idénticas. Las plumas que daban la estabilidad eran un poquito más cortas, más largas, de un ave diferente, etcétera. Era una obra de ingeniería cada saeta. Así cada hijo es distinto. Así como los dedos de la mano, que aunque todos son de la misma mano, no son iguales ninguno, y todos tienen diferente función y tienen diferente manera de ser y de vivir y pensar también. Como saetas en mano del valiente. Si tú no sabías elaborar una saeta correctamente, era la diferencia entre tener para comer o morirte de hambre, porque no podías cazar. Tu flecha no servía porque no daba en el blanco. Si te llegaban a atacar algún día, la saeta era el medio de defensa, y si tu saeta no estaba bien elaborada, podías perder la vida y la de tu familia porque no tenías cómo defenderte correctamente. Dios te dice que esos hijos van a ser tus saetas, van a ser un día tu carta de presentación delante de Dios. Es cierto que los hijos llegan a una edad también en la cual ellos tienen que decidir, tienen que elegir también su propio camino, y nadie puede seguir a Dios por fuerza. Así como a ti, Dios también le va a dar a tus hijos la oportunidad de que tomen un camino de vida o uno de muerte. Ellos van a tener que elegir también. Pero tú vas a decir un día: yo elaboré la saeta como tú me dijiste, Señor. Yo cumplí mi responsabilidad. Yo edifiqué, yo instruí, yo di ejemplo, yo mostré lo que tenía que mostrar. Hay una promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A los que honran a Dios, Dios los honra también. ¿En qué momento? No sé. ¿Vivirás para ver a tus hijos convertidos? No lo sé. Yo solo sé que Dios es fiel. Yo solo sé que Dios cumple siempre sus promesas. Es lo que sé. Y tercer lugar, dice el verso 5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. El tercer punto es que no basta solamente con llenarla, tienen que ser saetas elaboradas, bien puestas, listas. Dice: no será avergonzado cuando hablare con los enemigos. Si llegaba alguien a amenazarte y tenías tu flecha y tu arco y con suficientes flechas, decían: pues hay que pensarlo porque este hombre tiene con qué defenderse. Pero si no tenías nada, bueno, pues aquí fácil, entramos, no hay defensa, no hay cómo entrar. Es una parábola que nos deja entender que como padres tenemos una enorme responsabilidad. Y aun si tus hijos ya no están en tu hogar, aun si tus hijos ya partieron, si ya se han casado, tienen su propia vida, puedes orar por ellos. A veces los jóvenes, la insensatez está ligada al corazón de los muchachos.
A veces ya que se casan, ya que ven lo duro de la vida, ya que ven la responsabilidad de la crianza, se enderezan las ideas y empiezan a buscar a los padres para pedir ayuda, para pedir un consejo. No pierdas la oportunidad, Dios te la va a volver a dar otra vez. Ya no tienes que educar a tus nietos, ya no son tus hijos, pero tendrás la oportunidad de poder sembrar en ellos también. Tendrás la oportunidad de poder seguir haciendo esa labor, seguir orando, y podrás, como los padres de Moisés, correr riesgos para bendecir a los tuyos o vivir en tu comodidad para no meterte en problemas con nadie. Por eso dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, que supiste aprovechar la herencia de Dios y que pudiste dar tu vida por ellos, para tú morir, para que ellos tuvieran vida, para criarlos, para formarlos, para sustentarlos, para impedirles el pecado cuando fuera la ocasión. Todo eso es desgaste, todo eso es tensión, todo eso es complicado, no es fácil. ¿Quién dijo que la crianza era fácil? Es muy complicado, es bien difícil. Hay personas que pueden poner cohetes en la luna, pero no pueden criar un hijo, porque la sabiduría necesaria para criar un hijo es una sabiduría que no aprendes en los libros, no aprendes en las escuelas, lo aprendes de la boca de Dios, de rodillas, orando y clamando por misericordia, para que Dios te ayude a formar un alma eterna que un día va a dar cuenta delante de Dios. Vamos a ver el título de la predicación por último. Por esta causa, este estudio lo titulé Un modelo a seguir para padres en tiempos modernos. Hoy hemos visto la vida de una familia, de un matrimonio. Hoy hemos estudiado juntos el testimonio de una familia que decidió, en tiempos de angustia y de dureza, decidió confiar en Dios y pararse por Él. Y vimos cómo Dios les dio una bendición tremenda y cómo Dios les concedió no solamente la vida de su hijo, porque ellos querían inicialmente que no muriera. Y Dios, además de la vida de su hijo, les concedió el medio por el cual ellos mismos fueron libres de Egipto un día. Y si estos padres no, como decimos aquí, si no se hubieran puesto las pilas cuando tuvieron que hacerlo, pues Dios hubiera usado otro, seguramente. Y tal vez hubiera pasado más tiempo, pero ellos hubieran perdido la oportunidad de ser una bendición para la sociedad. ¿Quieres ser una bendición para los que están cerca de ti? Sigue la voluntad de Dios. Cumple sus propósitos y Dios no te va a dejar sin honra. Cerremos nuestros ojos, por favor. Vamos a meditar un momento, sobre todo aquellos que hoy son padres. Yo creo que tienen mucho que pensar. Creo que hay mucho que considerar, reflexionar. Es muy importante que puedas hoy mirar y comprender el papel tan grande. Si tú no tienes hijos, pero un día piensas tener hijos, es bueno que desde hoy ores por los que un día Dios te va a conceder. Y te prepares, porque la responsabilidad que Dios va a poner en tus manos es enorme. Y puedes hacer mucho bien o puedes hacer mucho mal. Nuestros hijos son parte de nuestro legado, son parte de nuestra herencia y también son parte de nuestro propósito en la vida. ¿Tienes hijos? Agradece a Dios por ellos, son una bendición. ¿No tienes hijos? ¿Anhelas tener hijos? Pídele a Dios. A veces Dios no nos da también porque no estamos dispuestos a llevar el peso y la responsabilidad que implica. Por eso es tan importante tener temor de Dios en nuestras vidas. Hoy necesitamos caminar con Cristo en fidelidad. Gracias, Dios, porque en verdad tu palabra nos da luz, Señor. Nos hace reflexionar y meditar sobre cosas realmente trascendentes e importantes.
camino estás tú? ¿En qué camino te encuentras el día de hoy? Es muy importante que hagas una reflexión sincera y sencilla. ¿Tienes hijos? ¿Cómo estás haciendo tu trabajo con ellos? ¿A dónde estás llegando a tener estos principios o quizás están ausentes de tu vida? ¿En dónde estás caminando para con ellos? Es muy importante que lo puedas hoy considerar. Es muy importante que hoy en tu vida puedas aún poner tus hijos delante de Dios como una ofrenda, como un olor grato que Dios quiere que en tu vida pueda estar, pero también que puedas cumplir el propósito que Él espera de tu vida. Es necesario que nuestro corazón pueda mirar por sus caminos. Los padres de Moisés sabían que la muerte podía ser su futuro seguro, pero aún así eligieron tomar la decisión de caminar con Cristo. Aún así eligieron correr el riesgo y estuvieron dispuestos a perder su vida para guardar la de su propio hijo. ¿Qué estás tú dispuesto a hacer por los tuyos? ¿Qué estás tú dispuesto a hacer para guardar y bendecir la vida de los que están cerca de ti? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Y recuerda que ellos imprimieron esa fe porque ellos conocían al Dios de Israel. Y eso les dio la fuerza y les dio el ánimo para poder caminar hasta el final de sus días. Hoy es necesario que tú puedas tener una decisión similar también. Que no la pierdas, que no la dejes ir y que la aproveches mientras la tienes cerca de ti. Lo necesitamos hoy. A ver si tenemos la letra de este canto. Yo te conocí desde el vientre de mi madre y quiero que escuches este canto, que puede ser una profecía para tu vida. Así como Dios conoció a Moisés desde antes que naciera, también Dios te ha conocido a ti. Y también Dios quiere usarte a ti. Qué importante es este tema para los padres actualmente. Yo te conocí desde el vientre de tu madre. Yo te conocí antes de que tú nacieras. Yo he caminado desde siempre a tu lado y he montado cada uno de tus pasos. Y también
ya listos desde mucho tiempo atrás. Y te busca porque tiene propósitos hermosos, como los tuvo con Moisés. Debemos ser fieles a nuestro Dios, tal como lo fue este varón. Confiar y llevar nuestra fe al punto que nos lleve a correr riesgos cuando hacer caso, Señor. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que espera el de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que espera el de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Veamos
hacer justicia y misericordia. Queremos aprender a ser humildes, aprender la fe de los padres de Moisés, Señor. Aprender cómo ellos no temieron aún el decreto del rey ni su ira, Señor. Cómo decidieron temerte a ti. Y ese temor, Señor, los llevó a hacer lo correcto. Los llevó a correr grandes riesgos para Dios, pero también nos llevó a recibir grandes bendiciones de parte de Dios. Te damos hoy gracias, mi Dios, porque nos enseñas que tú estás en control de todas las cosas y que aún todo este mundo en caos, Dios mío, es una oportunidad para mostrar nuestra fe, para glorificar al Dios eterno, al Creador de los cielos y la tierra, mostrando que en verdad tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Te bendecimos por ello y te alabamos en el nombre de Jesucristo, Señor. Gloria a ti, Señor. Porque tú, Dios, en lo alto estás, sobre todo te exaltamos, sobre todo, Señor. Porque tú, Dios, en lo alto estás, sobre todo te exaltamos, sobre todo, Señor. Te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré, oh Señor. Te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré, oh Señor. Porque tú, Dios, en lo alto estás, sobre todo te exaltamos, sobre todo, Señor. Te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré, oh Señor. Te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré, oh Señor. Te exaltaremos, Señor. Delante de las naciones cantaremos salmos. Delante, Señor, de esta sociedad queremos glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poner nuestros padres y nuestros puestos, pues que tu poder es grande, Señor. Te bendecimos, te alabamos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga a todos. Con esto concluimos la reunión de esta tarde. El Señor le guarde y lleve esta palabra en su corazón. Y hasta la próxima, con el favor de Dios, próxima semana, 11 de la mañana, en este lugar. Muy buenas tardes.